Muy buenos días, hermanos. Qué grato verlos. Siempre es muy bonito compartir de la palabra del Señor y más cuando aquí en presencial tengo la audiencia de los compañeros. Entonces, es muy bonito. Y a la audiencia que está por YouTube, también es un placer compartir la palabra del Señor en esta mañana. Perder o ganar hemos llamado a nuestro tema en Filipenses 3. Vamos a leer los primeros 3 versículos por el momento en Filipenses 3 para dar inicio en esta mañana. Estaré leyendo lo que se llama la Biblia Hispanoamericana Traducción Interconfesional. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. No me molesta escribirles las mismas cosas si a ustedes les proporciona seguridad. Ojo con esos perros, con esos perversos agitadores, con esos que se empeñan en mutilarse. Nosotros somos los auténticos circuncidados. Nosotros los que ofrecemos un culto nacido del Espíritu Divino. Nosotros los que estamos orgullosos de Cristo Jesús y no hemos puesto en algo humano nuestra confianza. Yo quisiera empezar preguntándoles, ¿qué se gana con ser cristiano? ¿Qué se gana con ser cristiano? ¿Qué se pierde con ser cristiano? Este pasaje va a usar esa imagen de ganar y perder. De allí viene el tema de ganar o perder, perder o ganar. Pero ¿qué se gana con ser cristiano? ¿Qué se pierde con ser cristiano? Bueno, eso va a depender del contexto, del contexto histórico y cultural en el que estén viviendo las personas. Por ejemplo, Pablo y los filipenses, que están en el siglo I, a ellos podemos hacerles la pregunta, ¿qué están ganando ellos? ¿Qué están perdiendo ellos en el siglo I? Y voy a decir algo de eso en un momento, porque de eso trata nuestro pasaje. Pero también podríamos preguntar un tema que ha surgido mucho en uno de los cursos que estoy dando, que es la Reforma Protestante del siglo XVI. Podríamos preguntarle a los católicos del siglo XVI, a los luteranos del siglo XVI, a los reformados del siglo XVI, a los anabaptistas del siglo XVI, ¿qué están ganando ellos y perdiendo ellos en el siglo XVI por tener una fe, por ser cristianos a su manera? Y seguramente la experiencia será diferente para ellos y para cada uno de ellos y otros que no he mencionado. Igualmente para nosotros que estamos aquí en Costa Rica, San José, siglo XXI, ¿qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que perdemos? En este contexto seguramente habrá otra respuesta. Y a mí se me ocurrió el tema, déjenme contarles, se me ocurrió el tema en Talamanca, conversando con algunos indígenas bribri. Se me ocurrió el tema, porque estábamos leyendo Filipenses, se me ocurrió preguntarles a ellos, ¿y aquí qué se gana y qué se pierde con ser cristiano? ¿Lo ven? Es una pregunta muy contextual entonces. Es una pregunta muy histórica, muy de la cultura. Porque cuando llegó el evangelio a Costa Rica, digamos 100 años atrás, 75 años atrás, hay historias. Hay historias de lo que significaba abrazar la fe cristiana evangélica en relación con la fe católica.
Pero entonces déjenme decir algo sobre eso aquí en el pasaje para luego decir algo más de nosotros. Nosotros somos los auténticos circuncidados, dice Pablo en el versículo 3. Nosotros somos los auténticos circuncidados. O sea, el apóstol Pablo está luchando, está tratando un tema aquí en Filipenses 3, que es el tema de que hay judíos cristianos que le dicen a los gentiles cristianos, ustedes tienen que circuncidarse para ser verdaderos, para ser del pueblo de Dios, para ser verdaderos cristianos. Ahora, yo la verdad no sé, digo, desde el siglo XXI, no sé dónde está el problema. Digo, a mí me vienen diciendo el día de hoy, Sadrach, tienes que circuncidarte para ser cristiano. Yo digo, muchas gracias, así estoy bien. No le veo el punto. ¿Dónde está la motivación? ¿Dónde está la importancia? Bueno, la motivación e importancia debe estar en el contexto de ellos. Debe estar en la situación de ellos. ¿De dónde los gentiles tendrían alguna motivación? Digo, para que Pablo esté tan preocupado por el tema, porque Pablo está preocupadísimo por el tema. Para que Pablo esté tan preocupado por el tema, quiere decir que los gentiles, a quienes se les está diciendo, tienen que circuncidarse. Debe haber alguna motivación extra, digo yo. Debe haber alguna motivación extra, porque si los gentiles le dijeran a los judíos, no, muchas gracias, así estamos bien, yo creo que Pablo no tiene de qué estar preocupado. Que anden los judíos queriendo circuncidar a los gentiles es una cosa. Que los gentiles estén dispuestos a circuncidarse es otra. O sea, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está lo que apela? Porque no creo que fuera por la fuerza, además, sino que es un asunto de que ellos deben de tener, y yo creo que tiene que ver con la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué se gana y qué se pierde con ser cristiano? Es que entonces es muy probable que había alguna ventaja en el siglo I, en ese momento de la vida de Pablo y de la vida de los filipenses, donde habían judíos cristianos y gentiles cristianos. Debía haber alguna ventaja. A fin de cuentas, los judíos en algunos lugares y en algunos momentos en el siglo I tenían ventaja. Tenían ventaja en el Imperio Romano. A fin de cuentas ya se habían acostumbrados a reconocer a los judíos, pero reconocer a los cristianos era más nuevo. Era un nuevo grupo, era una nueva secta, era un nuevo movimiento. Entonces tal vez había alguna ventaja humana en ser judío. Y dice, no, vamos a circuncidar a estos gentiles. Entonces tal vez el gentil decía, bueno, me conviene circuncidarme entonces y ser como los demás judíos. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Yo creo que algo de seguro estaban ganando aquí. Donde no hay ganancia, no hay motivación de ningún tipo, me parece a mí. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde con ser cristiano? Bueno, va a depender bastante de las circunstancias. Va a depender también de si estamos hablando del inicio de la vida cristiana o si estamos hablando también ya de cómo valoramos nosotros ya la vida cristiana. Porque también yo he notado que uno con los años, aún en la vida cristiana, entonces uno dice, qué bueno que yo ya tengo 10 años en la vida cristiana. Otro dirá, qué bueno que ya tengo 30 en la vida cristiana.
Y yo ando diciendo por ahí, siempre que sale el tema, yo tengo 46 años de ser cristiano. Ve, eso suena, a mí me suena importante. Yo no sé si a ustedes les suena importante, pero a mí me suena importante decir, yo, son 46 años y la gente dice, 46. No todo el mundo tiene 46 años en la vida cristiana. ¿Ve? Eso cuenta, eso cuenta. Porque el tema en Filipenses tiene que ver, Filipenses 3, tiene que ver con lo que nosotros valoramos. Tiene que ver con aquello que nos enorgullece. Tiene que ver con aquello en lo cual nosotros nos regocijamos. Por eso Pablo dice regocijaos, pero dice regocijaos en Cristo. Porque nosotros las personas tenemos cosas que atesoramos, que valoramos, en las cuales nos regocijamos y en las cuales estamos orgullosos de esas cosas. Yo le pregunto, ¿cuáles son esas cosas en su vida? Es bueno pensarlo. Yo creo que esas cosas surgen en esa experiencia psicológica, no sé si ustedes han notado, esa experiencia psicológica, de que uno mismo como que a veces se felicita, ¿verdad? Uno en su mente. ¿Les ha pasado eso? Decía un profesor de consejería, que era psicólogo y eso, decía que es que uno de vez en cuando se da palmaditas, ¿verdad? De felicitación, ¿verdad? Eso de que en la mente uno se pone a repasar todas las cosas buenas que uno ha hecho y que uno es y que uno tiene. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Me ha pasado y yo digo, pero ya qué estoy haciendo yo con esto. Ya me estoy dedicando demasiado tiempo a mí mismo en repasar mi historia de vida, en repasar mis logros y en decir qué bueno que yo tengo todo esto y he logrado esto y lo otro. Uno a veces en su mente se pone a pensar de esa manera. Le recuerdo esta experiencia porque tal vez lo que usted valora está allí, en esos recuerdos, en ese repaso. Y es bueno saber qué valora uno, o sea, cuál es nuestro tesoro, cuál es nuestro currículo. Ya Dorothy mencionaba aquí que andaba pidiendo lo del currículo, ¿verdad? Ahí a algunos compañeros, porque efectivamente queremos saber el currículo. ¿En qué nos regocijamos? ¿En qué nos gloriamos? Porque el pasaje que he leído también dice eso, no lo pierdan de vista. El pasaje comienza diciendo, alégrense en el Señor. ¿En qué nos alegramos? Nos alegramos en celebrar el día del amor o el día de la amistad o el día, ¿verdad? Entonces, ahí nos alegramos de tener una comida en común, un almuerzo en común o alguna cosa así. Hay cosas que alegran. Hay cosas que alegran que son más pasajeras, desde en lo deportivo, ¿verdad? Uno se alegra de algún logro allí, pero hay otras cosas en las que debemos alegrarnos, regocijarnos. Dice aquí, alégrense en el Señor. Y más adelante dice que nosotros, los que estamos orgullosos de Cristo Jesús, dice el versículo 3, nosotros los que estamos orgullosos de Cristo Jesús y no hemos puesto en algo humano nuestra confianza. O sea, ¿estamos orgullosos en Cristo Jesús o estamos orgullosos en nosotros mismos? Todo esto está envuelto en el pasaje, déjenme decir. Esta es la introducción. Ahorita vamos a ver el pasaje un poquito más. Pero en realidad este es un pasaje que tiene mucho para que nosotros reflexionemos en él y esa es la invitación de esta mañana. Entonces, vayamos un poquito al pasaje. ¿Qué ganamos y qué perdemos? Es una pregunta profunda. Es una pregunta profunda, es una pregunta muy seria. Porque dice Jesús hablando, ¿y qué le aprovecha a la persona que gana todo el mundo y pierde su alma?
¿Ven la profundidad del ganar y el perder? O el otro pasaje que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vean que se habla de cosas viejas que deben de pasar y de algo nuevo que debe suceder. La pregunta es profunda. ¿Qué sucede? ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? O cuando Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquí está mi hermano, mi hermana y mi madre. Porque los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi familia. ¿Ven la profundidad del ganar y el perder? De eso nos habla el apóstol Pablo aquí. Voy de nuevo. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. No me molesta escribirle las mismas cosas y a ustedes les proporciona seguridad. Ojo con esos perros, con esos perversos agitadores, con esos que se empeñan en mutilarse. Se está hablando de la circuncisión y de los que andan enseñando eso, y vean cómo lo ve grave Pablo, que usa este lenguaje para con estas personas. Los llama perros, perversos agitadores y que se empeñan en mutilarse. Y el versículo 3 aclara nuestro tema. Nosotros somos la auténtica circuncisión, los auténticos circuncidados. O sea, la polémica es entonces con los que enseñan que la circuncisión es necesaria para ser parte del pueblo de Dios. Entonces, a los gentiles que han creído en Cristo está bien, pero les falta un detalle. Vamos a completarlo. Vamos a la circuncisión. Pero dice el apóstol Pablo, no, nosotros somos los auténticos. Pero como les decía, si hay tanta polémica, es porque debe haber algún beneficio. Debe haber alguna motivación para que los gentiles le hagan caso a estos que andan predicando circuncisión. Nosotros los que ofrecemos un culto nacido del Espíritu Divino. Nosotros los que estamos orgullosos de Cristo Jesús y no hemos puesto en algo humano nuestra confianza. Porque lo de ganar, pues es ganar de acuerdo a nuestra opinión, de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a lo que el ser humano conoce. ¿Y qué conoce el ser humano? Ganar el mundo. ¿Qué es ganar el mundo? Ganar el mundo es ganar poder en el mundo, fama en el mundo, riqueza en el mundo, un nombre en el mundo. Entonces el mundo, pues esa es la vida humana, la historia humana es esa. Debemos estar orgullosos de Cristo Jesús y no en lo humano. Entonces el apóstol Pablo viene y nos dice, y eso que yo tengo buenas razones, muchas más que cualquier otro, para poner mi confianza en lo humano. Fui circuncidado a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos de pies a cabeza. En lo que atañe a mi actitud ante la ley, fui fariseo, apasionado perseguidor de la iglesia y del todo irreprochable en lo que se refiere al recto cumplimiento de la ley. Entonces dice Pablo, yo me he ganado el mundo.
Y si fuera la justicia por la ley, me he ganado la justicia también de la ley. Si me van a hablar, dice, de religión, aquí estoy yo. De pueblo de Dios, aquí estoy yo. Soy parte del pueblo de Dios. Y sin embargo, dice Pablo, eso que constituía para mí un motivo de gloria, ¿lo ven? Motivo de gloria. ¿Cuáles son nuestros motivos de gloria? Lo que constituía para mí un motivo de gloria, de alegría, de gozo, en lo que yo me regocijaba pensando en todo lo bueno que tenía, dándome esas palmaditas diciendo, Sadra, qué bueno que eres. O Pablo diciendo, yo Pablo, qué bueno que soy. ¿Verdad? Soy el mejor. Soy el mejor. Porque uno en esos pensamientos, uno dice, yo soy el mejor. Soy el mejor. Entonces Pablo dice, yo me decía todo eso. Sin embargo, dice, lo juzgué deleznable por amor a Cristo. Más aún, sigo pensando que todo es deleznable. Vean los dos tiempos aquí. Dice, lo juzgué en el pasado deleznable, como basura. Pero aún lo continúo juzgando deleznable como basura. Ven los dos tiempos. Por eso les decía yo, podemos pensar el tema cuando llegamos al Señor, la primera vez, como el apóstol Pablo. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde llegando al Señor? Pero esa no es una pregunta solo para el pasado, porque en la vida de Pablo él juzgó que eso era basura. Pero ahora como cristiano dice, lo continúo juzgando como basura. Lo continúo pensando. Porque yo me he dado cuenta que uno, en la vida cristiana, uno empezó juzgando como basura todo. Muchos llegamos al Señor de esa manera. Pero luego comenzamos como a pensar de otra manera con los años. O sea, en la vida cristiana. En la vida cristiana vamos adquiriendo. En la vida cristiana vamos acumulando. Vamos ganando. En la vida cristiana como que nos vamos confiando cada vez más en lo humano en lugar de confiar cada vez más en el Espíritu. Habiendo empezado en el Espíritu, como que vamos terminando en la carne. Cosa también que curiosamente sucede en la Biblia. A los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, están terminando en la carne, dice. Como que hay aquí un movimiento bastante familiar. Más aún sigo pensando que todo es deleznable en comparación con lo sublime que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él renuncié a todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Aquí hay otro elemento interesante. Y es que una cosa es ganar y perder por obligación. Porque cuando vivimos en un mundo en donde ser cristiano implica poner en riesgo nuestra vida y nuestras posesiones, o sea, la persecución, cuando se llega a ser cristiano en un contexto de opresión, de persecución, donde el cristianismo entonces es rechazado, entonces ahí viene por consecuencia. O sea, la pérdida viene por consecuencia. Aquí la historia de la llegada del Evangelio a Costa Rica tiene historias, yo lo he leído en el libro de Don Wilton Nelson, en la historia del protestantismo en Costa Rica, o los otros libritos del señor Cruz, que también narra cosas sobre los orígenes acá, de cómo a veces a los jóvenes, los padres les dijeron, si usted se hace evangélico, vaya buscando un cuarto donde vivir, porque aquí no puede seguir viviendo con nosotros. Esa era una realidad
evangélica, seguramente 60 años atrás, 70 años atrás, ya no la es. Por eso digo, lo que se gana y lo que se pierde es contextual, es histórico, es cultural, va a depender de dónde estamos. Pero eso viene por consecuencia. O sea, ni lo hemos buscado, no lo hemos querido, pero nos sucede. O sea, eso lo sufrimos. Pero aquí el apóstol Pablo mete un elemento que no tiene que ver con sufrirlo, sino que tiene que ver con decidirlo de manera voluntaria. Dice, más aún sigo pensando, es Pablo el que piensa, no está obligado a pensarlo, sigo pensando que todo es deleznable en comparación con lo sublime que es conocer a Cristo mi Señor. Por él renuncié a todo. Ven el elemento voluntario. Renuncié a todo. Voluntariamente he decidido renunciar a todo por amor a Cristo, por ganar a Cristo, por conocer a Cristo, por tener a Cristo. El elemento voluntario, tan importante el día de hoy. Nuestra sociedad actual, nuestra cultura actual, siglo XXI, es una cultura donde lo que manda es la voluntad. Es la voluntad de las personas. Dice, no, yo decido. Claro, yo pienso y decido. Yo pienso esto es lo que yo decido. Decido hacer, decido ser, decido decir. La voluntad es la facultad más usada. Giramos. Probablemente siempre ha sido así, pero ahora hay como algo consciente en eso de que todo gira alrededor de mi voluntad. Y que si yo no quiero, no pasa nada. La voluntad entronizada. Bueno, Pablo dice, he renunciado, he decidido, he juzgado, he considero basura eso por amor a Cristo. He tomado una decisión. Renuncié a todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Quiero vivir unido a Él, no por la rectitud que viene del cumplimiento de la ley, sino por la que nace de haber creído en Cristo, es decir, la que Dios nos concede por razón de la fe. Quiero conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección, compartir sus padecimientos y conformar mi muerte con la suya. Espero así participar de la resurrección de entre los muertos. Pablo lleva este tema hasta lo más profundo. Lo más profundo es que está en juego la salvación. Para Pablo, y en lo que él viene diciendo, aquí está en juego su salvación y la salvación de los filipenses y la salvación de todos nosotros en lo que está diciendo. Porque lo que está diciendo es, ya sea que sigamos lo humano por el lado de la religión judía, el judaísmo y su concepto de la ley y su práctica religiosa y su entendimiento de la circuncisión y su entendimiento de qué es el pueblo de Dios. Si nos vamos por ahí, dice que parece un tema religioso, por lo tanto parece un tema positivo, eso mismo no sirve de nada, eso es basura comparado con Cristo. Entonces lo lleva, digo, hasta lo máximo de profundidad a la raíz del tema, donde dice aquí, quien se sale de lo que estoy diciendo, está perdido. Está perdido. Por eso estos son agitadores, son perros, son lo peor porque andan descarriando a la persona del verdadero camino de la salvación. El verdadero camino de la salvación es la fe en Cristo, es la justicia en Cristo, no es otra justicia que él califica como de humano. Entonces, en el caso de Pablo, él está aclarando allí los fundamentos de la salvación. Yo estoy hablando de eso, pero también estoy hablando de algo más que este fundamento. Ya yo digo en el mensaje para ustedes,
porque Pablo probablemente está ahí luchando, porque está siendo misionero, siendo evangelista, ha ganado para Cristo a los filipenses y vienen otros que están desviando al rebaño. Entonces, su contexto y su argumento tiene que ir a la raíz de la salvación, de la justicia de Dios, la verdadera justicia de Dios, que se alcanza por la fe en Cristo y no de otra manera. Pero también hay otros elementos acá. Además de ese, que hay que ponerle atención, además de ese, hay otros elementos que es lo que nosotros estamos viendo también. Sigamos leyendo. No quiero decir, dice el versículo 12, no quiero decir que hayáis logrado ya ese ideal o conseguido la perfección, pero me esfuerzo en conquistar aquello para lo que yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Y no me hago la ilusión, hermanos, de haberlo ya conseguido. Pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta, trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, me llama desde lo alto. Este es el otro elemento también. Aparte de aclarar la salvación y cómo es el elemento de cómo vivimos, el elemento de la vida cristiana, cómo la vemos nosotros, cómo la concebimos. ¿Es la salvación un boleto para ir al cielo, un tiquete para ir al cielo? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es? Bueno, Pablo nos la pone inclusive, nos la pone como una carrera que se debe ganar, nos la pone como un proyecto, nos lo pone como una vida que tiene un objetivo, una vida que tiene un propósito, algo definido que está delante. Es más, hasta lo llama meta, lo llama trofeo, lo llama premio. O sea, Pablo está viendo el dinamismo de la vida, porque la vida cristiana es la misma vida de nosotros, entonces es una vida y la vida se vive en el tiempo. Entonces él ahora nos está hablando de cómo él como cristiano nos está dando su ejemplo. Ya nos lo dio con respecto a la salvación. Yo considero basura todo esto por amor a Cristo, y lo que quiero es la salvación en Cristo, la justicia de Dios otorgada en Cristo a través de la fe. Y ahora nos dice cómo él vive. Él vive teniendo como meta el conocimiento de Cristo, el ser igual a Cristo en la vida, ser igual a Cristo en la muerte, ser igual a Cristo en la resurrección, ser igual a Cristo en la victoria de Cristo. Entonces Pablo tiene a Cristo como el todo. Es mi gloria, me enorgullezco, me alegro, vivo. O sea, Cristo lo es todo para Pablo y lo pone en ese dinamismo. Pero es curioso que dice, hay un ideal, hay una meta, hay un trofeo, y no estoy diciendo que lo he alcanzado todavía. Esto me parece a mí es la mejor manera de enfocar la vida cristiana. Tal vez hay varias maneras de enfocarlas, tal vez no solo una, pero a mí me parece que esto refleja la mejor manera como debemos vernos a nosotros mismos como hijos de Dios. A tal punto que el apóstol Pablo, allá en 2 Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo retoma todo esto cuando dice 4:6, mi vida está a punto de ser ofrecida en sacrificio. La hora de mi muerte está al caer. He luchado con valor, he corrido hasta llegar a la meta. He conservado la fe. ¡Qué maravilloso! Solo me queda
recibir la corona correspondiente a mi rectitud, que el Señor justo juez me entregará el día del juicio. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan con amor su manifestación. No, esta confianza de Pablo, esta libertad de Pablo, esta convicción de Pablo, es lo que él le dice a los filipenses: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, sed imitadores de mí. Pablo dice también en Filipenses que deben de seguir su ejemplo. Bueno, este es el ejemplo de Pablo. El ejemplo de que nosotros debemos, olvidando lo que queda atrás, yendo para adelante, pero sabiendo lo que andamos buscando, sabiendo la meta, sabiendo el premio, sabiendo el trofeo, sabiendo la recompensa. Porque claro, la recompensa, y Pablo dice, mi recompensa me la dará Dios. Mi manera de vivir es tratar de imitar a Cristo en su vida, imitar a Cristo en su sufrimiento, imitar a Cristo en su muerte, imitar a Cristo en su resurrección. O sea, ser como Cristo, ser como Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. El vivir es Cristo. Algo muy curioso es que siempre hay en los contextos, siempre hay tendencias culturales, siempre hay tendencias religiosas, culturales, sociales, familiares, siempre hay las cosas que se oponen a nuestra vida cristiana. Me llamó la atención conversando con nuestros hermanos creyentes, Bribri, que les comentaba, que me decían que ellos son muy futboleros, juegan fútbol, y me jugué una mejenga el viernes en la noche allá en Chiroles, a las 9 de la noche y bajo la lluvia. Una mejenga me jugué ahí. 4 equipos, 2 equipos fuera. No, esa es la recompensa del Señor. Son futboleros. Pero el punto es que resulta entonces que si hay fútbol, no se puede contar con los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Pues por el fútbol, desde luego. Qué interesante. Son contextos. Claro, era igual. Hace 45 años era lo mismo, pero era lo mismo porque hace 45, 50 años todo el fútbol en Costa Rica ocurría los días domingos en la mañana. Es que ahora se juega fútbol entre semana, en las noches, en las tardes, pero eso es un fenómeno más reciente. Los más viejos aquí debemos de saber que en Costa Rica el fútbol organizado ocurría los domingos en la mañana cuando era el culto de las iglesias. Entonces los que llegábamos al Señor como jóvenes en esas épocas, había que decidir o Cristo o el fútbol. Y decidíamos por Cristo, por supuesto. Es lo que dice la palabra. Siempre hay cosas en los contextos nuestros que nos van queriendo apartar lo humano, que nos quiere apartar de la alegría en Cristo, del gozo en Cristo, del enorgullecernos en Cristo y del tener los ojos en la meta, los ojos en la meta. Que todos nosotros ganemos, que todos nosotros lleguemos a la presencia del Señor en victoria. Eso es ganar.
Que todos nosotros aprendamos a perder y a escoger perder, porque hay que escoger. A escoger desechar, perder, dejar en olvido, liberarse, abandonar, porque hay que aprender a abandonar, como Pablo. Que aprendamos a considerar, a juzgar lo que es basura. Basura comparado con Cristo, desde luego. Porque en un sentido no es basura. En un sentido es algo que vale y ahí está. Y Pablo no creo que lo esté como diciendo que aquello realmente no sirve para nada. No, las cosas sirven. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en Dios, en Cristo, en nuestro Padre, en nuestra relación con Él, nuestra relación de hijos, cuando nosotros vemos la salvación, el perdón de nuestros pecados, cuando nosotros vemos la santidad, cuando vemos el reino de los cielos, la vida eterna, cuando vemos el amor de Dios, entonces aquello mengua, aquello se hace pequeño, aquello no cuenta. ¿Por qué? Porque hay un gozo puesto delante de nosotros. Hay un doble gozo puesto delante de nosotros, un triple gozo. O sea, hay más, hay más. Ganar. Eso no ocurre. Ganar no ocurre solo por casualidad. Ocurre con intencionalidad. La vida cristiana es intencional. Hay que ponerle intencionalidad. No es casualidad. No es que ya y hay una consecuencia. No. No nos equivoquemos, dice la palabra de Dios. No nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. No. El ser humano no puede burlar la naturaleza de Dios, la que Dios ha creado en los seres humanos. No podemos burlarla. Lo que el ser humano siembra, eso cosecha. No se puede burlar a Dios. No se puede cambiar lo establecido por Dios. Ni en la creación, ni en la salvación. Por eso es que la vida cristiana es ese caminar que dice Pablo. Y por eso la invitación a que caminemos. Que caminemos, que luchemos, que batallemos y que tengamos siempre presente la meta, el premio al cual el Señor nos ha llamado. Así como Pablo lo está presentando y él en su vida es el ejemplo. Porque este pasaje de Filipenses 3 y Timoteo contiene el ejemplo de Pablo. Les invito a orar entonces reflexionando sobre todas estas cosas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu tome estas palabras, esta lectura de Filipenses, esta lectura de 2 Timoteo. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu tome esto y nos enseñe, nos hable, nos enseñe, nos dirija, nos ilumine, para que nosotros, Señor, con la ayuda tuya, podamos tomar las decisiones que debemos de tomar. Que podamos juzgar como Pablo juzgó. Que podamos decidir como Pablo decidió. Que podamos aferrarnos a ti como Pablo se aferró. Porque nosotros somos la auténtica circuncisión. Porque el cristianismo bíblico es el auténtico, Señor. No el cristianismo cultural. No el cristianismo que es mera religión. Tu palabra, Señor, es la auténtica palabra, la auténtica verdad, el auténtico mensaje. Que nosotros, tus hijos, nos aferremos al verdadero evangelio, que no hay otro. El auténtico.
Que sepamos escoger lo auténtico, Señor, y no lo espurio. Lo auténtico, Señor, y no lo mezclado. Lo auténtico y puro, Señor, y no lo falso. Que Cristo sea el todo en cada uno de nosotros. Que sea nuestra vida, que sea nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.